Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar con otra clase de religión. El tema de hoy que vamos a tratar es Introducción a los Evangelios, la vida de Jesús. De los Evangelios, en este caso, hablamos que presentan a Jesús, Dios hombre, el Emmanuel. Encierran la historia más bella del mundo. Ojo, no son libros biográficos de Jesús. Contienen un mensaje espiritual, las buenas nuevas, el evangelio que nos dio a conocer Jesús, y no están escritos de modo cronológico. Vamos a ver el trasfondo histórico y religioso. Muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Jesús estaban relacionadas en la situación del momento, en el contexto en el cual se encontraba. El estado del pueblo judío, el gobierno romano, los partidos religiosos, las sectas, fueron factores cruciales en cómo Jesús fue recibido en su tiempo y cómo se divulgó su evangelio. Para entender realmente los evangelios y todo el Nuevo Testamento es necesario conocer su trasfondo histórico y religioso. Ahora vamos a ver un poquito del periodo intertestamentario. Al terminar el Antiguo Testamento, parte de los judíos exiliados habían vuelto a Palestina, donde vivían en paz y habían reanudado las ceremonias religiosas en el templo reedificado. Desde Malaquías hasta Juan el Bautista existe un periodo de silencio profético, más o menos un periodo de 400 años. Aunque no hubo profecías, sucedieron importantes hechos históricos para el pueblo de Israel. Saber que durante el periodo en el cual Jesús estaba presente hubieron sectas y los partidos del judaísmo. Como los demás pueblos, los judíos formaron sectas religiosas y partidos políticos. Tenemos por ejemplo los fariseos, los saduceos, los esenios y los zelotes. Un poquito de esta secta religiosa que vendrían a ser los fariseos. Su nombre proviene de Berusín, que significa separados. Es la secta más grande en número e influencia. Solo ellos sobrevivieron como secta tras el año 70 después de Cristo y se basaba en el Antiguo Testamento. Creían en los espíritus, la inmortalidad y la resurrección. Cumplían la ley, pero violaban su espíritu y carecían de justicia, misericordia y fe verdadera. Aún no todos eran así. Con los saduceos. ¿Pero quiénes eran los saduceos? Su nombre proviene de Sadoc. Eran menos numerosos que los fariseos, pero más influyentes en la política. Se podría decir que eran los aristócratas de Jerusalén y los terratenientes. Solo aceptaban el Pentateuco, negaban la inmortalidad, la resurrección y los espíritus, y fueron los responsables de la persecución de la iglesia. Desaparecieron con el tiempo tras el año 70 después de Cristo. Con los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Doctrina similar a los fariseos, pero de vida muy distinta. Vivían en comunidades aisladas de tipo monástico. Se dedicaban al estudio e interpretación de las escrituras. Según ellos, hay hijos de luz e hijos de las tinieblas. Los primeros vencerán y dominarán a los segundos. Esperaban a un Mesías rey, sacerdote o profeta para llevarles a esa victoria. Jesús y Juan el Bautista no pudieron ser esenios. Vamos con los zelotes. Los zelotes formaban un partido político nacionalista más que una secta, fundado poco antes de nacer Jesús por Judas el Galileo. Su nombre proviene de Cunaín, celar, el celo por Jehová. Eran extremistas, revolucionarios, cuyo objetivo era la liberación de Palestina por la fuerza. Fueron los que más convencieron a los judíos contra los romanos. Esto tuvo como consecuencia la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Simón el cananeo, discípulo de Jesús, era celote. También es posible que Barrabás fuera también un celote. Hablar en este caso de las fuentes históricas de Jesús. Ojo, Jesús no puso por escrito ninguna de sus enseñanzas, todas las transmitió verbalmente. Todo lo que sabemos acerca de él se halla escrito en 4 evangelios. Los escritores de la época lo mencionaron, pero no aportaron nada significativo. Los más de 50 evangelios apócrifos no son evangelísticos y no arrojan luz sobre Jesús, más bien al contrario. Los libros recomendados son el Evangelio de Judas y el documento de César Vidal. El tema que vamos a tocar hace referencia a los evangelios.
4 en vez de 1? ¿Por qué se escribieron 4 evangelios en vez de 1? Cada evangelista presenta al Señor con un punto de vista muy particular. Cada evangelio vendría a ser una foto tomada desde diferente punto de la vista de Jesús. Por ejemplo, Mateo era para él Cristo como rey. Para Marcos era Cristo como siervo. Lucas, Cristo como el Hijo del Hombre. Y Juan, Cristo como el Verbo eterno encarnado. Como en un diamante, son las múltiples facetas de Jesús, las que brillan con luz propia en los 4 evangelios. Tenemos acá en este caso al primero, a San Mateo. Era publicano, recaudador de tributos en Cafarnaúm, hasta que un día Jesús lo llamó al apostolado, diciéndole simplemente, sígueme, y Levi levantándose lo siguió. Su vida apostólica se desarrolló por primera vez en Palestina, al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó en Etiopía, donde padeció el martirio. Su cuerpo se venera en la catedral de Salerno y su fiesta se celebra el 21 de septiembre. Datos importantes que podemos tener de San Mateo podría ser que en su época fue el primero en escribir la Buena Nueva en forma de libro, entre los años 40 y 50 después de Cristo, más que todo dirigido a los judíos de Palestina y compuesto en lengua aramea, cuyo objetivo fue demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque en él se han cumplido los vaticinios de los profetas. Su traducción, este evangelio fue traducido en el griego, originalmente perdido. Continuamos con otro evangelio, San Marcos. San Marcos fue hijo de aquella María, en cuya casa se solían reunir los discípulos del Señor. Es muy probable que en esta casa se realizara la última cena y la venida del Espíritu Santo. Su vida apostólica, por ejemplo, tenemos que con su primo Bernabé acompañó a San Pablo en el primer viaje apostólico, hasta la ciudad de Berne en Panfilia. Más tarde, entre los años 61 y 63, acompañó a Pedro cuando éste estaba preso en Roma. Datos que podemos tener de San Pedro es que llama a Marcos su hijo. Fue bautizado por el príncipe de los apóstoles. Escribió en Roma entre los años 50 y 60. Finalidad: demostrar que Jesucristo es Hijo de Dios y que todas las cosas de la naturaleza y aún los demonios le están sujetos, por lo cual relata principalmente los milagros y la expulsión de los espíritus inmundos. El Evangelio de San Marcos, en especial, es el más breve de los 4. Narra algunos episodios que le son exclusivos. Idioma escrito en griego, destinado más que todo a los cristianos provenientes del mundo pagano. Murió San Marcos en Alejandría de Egipto, cuya iglesia gobernaba. La ciudad de Venecia, que lo tenía por patrono, venera su cuerpo en la catedral. En este caso con San Lucas. San Lucas era médico, era un sirio nacido en Antioquía de familia pagana. Tuvo la suerte de convertirse a la fe de Jesucristo y encontrarse con San Pablo, cuyo fiel compañero y discípulo fue por muchos años, compartiendo con él hasta la prisión en Roma. Nos dice que según su propio testimonio, Lucas informó de todo exactamente, desde su primer origen, y escribió para dejar grabada la tradición oral. San Pablo y la Santísima Madre de Jesús, especialmente sobre la infancia del Señor. Por sus noticias sobre el niño y su madre se le llamó el evangelista de la Virgen, y se le atribuye el haber pintado el primer retrato de María. Consideran en este caso a San Lucas como el evangelista de la misericordia, por ser el único que nos trae las parábolas del hijo pródigo, la dracma perdida, del buen samaritano. Época fue escrito en Roma a fines de la primera cautividad de San Pablo, entre el año 62 y 63. Destinatarios son los cristianos de las iglesias fundadas por el apóstol de los gentiles, en este caso Pedro, cuyo objetivo fue mostrar a los judíos el cumplimiento de las profecías realizadas en Cristo. Finalmente tenemos al último de los evangelios, San Juan. San Juan, el más joven discípulo de Jesús, cariñosamente apodado como el Hijo del Trueno, hijo de la hermana de la Virgen Santísima. Fue discípulo de San Juan Bautista. Desde la cruz, el Señor le confió a su Santa Madre, la cual Juan en adelante cuidó como de la propia. Fuentes: todo su evangelio es un compendio de su vivencia al lado de Cristo, por lo que solo necesitó fuentes para el inicio de su obra. En este caso tenemos que los cristianos de origen heleno perseguidos por Roma
Se dio en la época de los 30 años después de los sinópticos y de la caída del templo, idioma más que todo griego, y cuyo objetivo fue robustecer la fe en la mesianidad y divinidad de Jesucristo. Me ha gustado este tema, que es muy particular porque nos hace entender un poquito más de la vida de Jesucristo, pero entendamos que cada uno tiene una vivencia muy diferente de él, y es por eso que es necesario que nosotros también tengamos nuestra propia vivencia. Hasta luego. Con esto damos por terminado este tema de religión. Chao.